La 4 veces campeona del mundo, Alemania, acaba de sellar hace un par de días su clasificación a estos 16avos de final del Mundial. Venció 2-1 a una selección africana, una Costa de Marfil, que le plantó cara a los 90 minutos y que para quienes vimos el partido, creo que sabemos que hasta le pudo haber ganado. Fue una selección que en ningún momento le comió del nombre a la selección teutona, sino que se le paró todo el tiempo de igual a igual. Le generó peligro, la complicó por momentos, la supo neutralizar, la supo aguantar, le supo también proponer y como les digo y como vamos a ver también, tuvo sus oportunidades claras para haberle ganado el partido a una Alemania y para haberle complicado la clasificación o al menos habérsela pospuesto para ese último partido que va a tener frente a la selección ecuatoriana, en un partido en el que Alemania seguramente va a rotar para descansar un poco sus titulares, mientras que Ecuador tiene que jugarse el todo por el todo, porque tiene un empate y una derrota, y si no le gana a Alemania, lo más probable es que la selección sudamericana se quede por fuera. Sin embargo, ese no es el tema de este video, tenemos que hablar de lo que fue, como ya les dije, la victoria 2-1 de la selección alemana, frente a la selección de Costa de Marfil. La verdad es que fue un partido a nivel general de toma y dame. A lo largo de los 90 minutos fueron picos, momentos en los que Alemania lograba ponerse por sobre Costa de Marfil, me refiero al juego, otros en los que Costa de Marfil logró contrarrestarle, en que le logró proponer, en que le logró generar daño en campo rival, y así nos pasamos gran parte del partido, con una Costa de Marfil que presionaba, una Alemania que tenía velocidad también en su juego y que por eso le era por momentos sencillo romper esa presión y avanzar en algunos momentos, sobre todo en la primera mitad, sin tanto peligro. Creo que también con unos cambios que hace en la segunda mitad, Alemania mejora, pero la verdad es que fue un partido en el que para mí ninguno de los dos dominó, en el que el empate hubiera sido un resultado justo, pero al final termina perdonando demasiado Costa de Marfil y Alemania. Cuando entró en confianza, cuando mejoró el ritmo, cuando sus cambios le dieron frutos, le dieron una mejor actitud, mayor velocidad, mayor ganas, al final termina ganándole un partido sobre los 90 minutos, casi que repitiéndole la dosis que la selección africana había tenido contra Ecuador, justamente ganándole por la mínima con un gol sobre el final. Y bueno, de esta forma la selección alemana, como les digo, se pone primera del grupo, ya clasificada, una Costa de Marfil que tiene 3 puntos y que deberá sobre el final de esta fase de grupos en su última fecha jugar frente a Curazao, una selección aparentemente mucho más asequible, lo que le da también más probabilidades de clasificar con respecto a las que tiene la selección de Ecuador. En el primer tiempo vimos, la verdad, una Alemania que controlaba el ritmo del partido, al menos en un inicio. Una selección que tenía aproximaciones, pero que no lograba ser realmente avasallante, que no lograba tener llegadas claras, que no era capaz realmente de vulnerar la portería de la selección africana, más allá de que sí era capaz de romper esa línea de presión que le estaba plantando Costa de Marfil, de que sí tenía ese ritmo, esa velocidad para generar daño, para hacer presencia en campo contrario, en zona ofensiva, pero que la verdad era que no tenía esa claridad en el último pase, en la última puntada, en el remate, para realmente ponerse o en ventaja en el marcador o al menos para generarle realmente un esfuerzo importante al guardameta o a la defensa de la selección africana. Alemania aprovechó espacios que, como les digo, Costa de Marfil le estaba dejando, porque la selección africana, pues también para empezar a enlazar un poco lo que hizo la selección de Costa de Marfil, fue una selección que nunca se le escondió, fue una selección que no se le hundió atrás, que si bien sí apostó por la velocidad, porque constantemente, ya sea cuando trató de manejar la posición ella misma o cuando recuperó y trató de salir en contraataque, sí buscó permanentemente las bandas para aprovechar su velocidad, para aprovechar su gran condición física, pero la verdad es que no era una selección que se resguardase y que solo estuviera buscando el contraataque, que solo estuviera buscando el pelotazo y el espacio a la espalda de Alemania, sino que se le paraba adelante, le presionaba. Eso sí, cuando Alemania muy bien lograba saltear esa primera línea y lograba avanzar, si no concretaban la jugada rápidamente, como sucedió en varias ocasiones, Costa de Marfil retrocedía, ponía el bloque atrás, se compactaba, aguantaba y ahí de esa forma lograba como bajarle el ritmo, bajarle el ímpetu a esos ataques alemanes y de esa forma pues también mantener el arco en cero prácticamente que durante todo ese primer tiempo. La verdad, Alemania sí tuvo 2 ocasiones en la primera mitad, a diferencia de la selección de Costa de Marfil, que no tuvo tantas, pero que cuando llegó fue contundente y la supo capitalizar y materializar en el marcador.
Las de Alemania, recuerdo una que es un cabezazo de Kai Havertz abajo, un cabezazo que nace de un centro sobre la derecha. Havertz se levanta muy bien, casi que sobre el punto penalti, la acomoda muy bien, tiene un buen gesto técnico, la pone abajo contra el palo derecho, y cuando parecía que ya la pelota iba a entrar, el arquero Fofana, el arquero de Costa de Marfil, termina estirándose muy bien, termina reaccionando y atajando una pelota realmente complicada. Tuvo otra que fue un puntazo de Florian Wirtz, nuevamente una jugada un poco recostada sobre la derecha. En esta, Sadio Mané, perdón, me confundí. Leroy Sané tiene un cambio de ritmo, hace una pared con uno de sus compañeros que intenta un taco. Florian Wirtz, que entra al área, no logra definir con comodidad porque tiene la presión de dos jugadores de Costa de Marfil. Termina casi que sacando un puntazo bastante débil que le termina llegando la pelota a las manos del guardameta africano sin mayor dificultad. La otra, un gol anulado a la selección alemana, un gol que nace de un intento de presión, de una presión alta de Alemania en el área de Costa de Marfil, que trata de salir jugando. Hay una falta clara de, creo que es Jamal Musiala el que aprieta. Al final el jugador de Costa de Marfil pierde la pelota, le termina quedando un jugador alemán que se la pasa a su compañero, creo que es Florian Wirtz el que termina definiendo y marcaba el primer gol para Alemania, pero termina siendo bien invalidado para mí porque el contacto, la zancadilla, lo traba claro abajo al jugador africano, el jugador alemán. Entonces creo que es una jugada correctamente invalidada que pues en ese sentido mantenía el 0-0 hasta ese momento en el partido. Sin embargo, más adelante llegaría lo que es la respuesta de Costa de Marfil, una respuesta que en este partido sí se vio muy favorecida, digámoslo, por lo que fue el cooling break. Una victoria, una respuesta de la selección africana que se da después de esa pausa de hidratación, una pausa de hidratación que ya se venía alegando, que le hacía perder ritmo al partido, que le cortaba la intensidad a una selección cuando estaba en su mejor momento y que en algunos partidos se había presentado, pero que en este puntualmente creo que sí fue constante y se presentó tanto en la primera mitad como en la segunda. En esta primera mitad, cuando se da esa pausa de hidratación, veníamos en ese momento en el que Alemania tenía la iniciativa, en el que Alemania controlaba la pelota, en el que era rápida, era veloz, no con la eficacia en ese último tramo ofensivo, pero sí con la intención clara y la intención de pronto bien plasmada en la cancha. Pero después de ese cooling break, Costa de Marfil cambia totalmente como la chispa que tenía, porque sí, se le paraba adelante, lo trataba de incomodar, por momentos le arrebataba un poco la pelota, pero no estaba llegando realmente a campo contrario. Mientras que cuando ya logra tener como esa pausa de 2-3 minutos, retoma el partido y ahora es Costa de Marfil la que toma la pelota, ahora es Costa de Marfil la que se para adelante, la que propone, la que empieza a atacar por bandas, sobre todo el primer tiempo, o al menos esa segunda mitad, digamos, del primer tiempo, la recostó por completo sobre el costado izquierdo con Diomandé, un jugador rapidísimo, un jugador desequilibrante, que era sí de chispazos, digámoslo, de momentos, no era un jugador constante, participativo, que se involucrara en el juego, pero sí era un jugador que recostado sobre el costado derecho, sobre el costado izquierdo, perdón, ofensivo de Costa de Marfil, generaba peligro y que sus compañeros lo buscaban frecuentemente y que cuando recibía le supo ganar siempre a Kimmich, porque hay 2-3 duelos en los que queda mano a mano con Joshua, el jugador del Bayern Múnich, y por velocidad siempre se lo llevó, siempre le ganó el fondo, y de esta forma termina Costa de Marfil teniendo una posibilidad recién volviendo de esa pausa de hidratación en la que gana la línea, manda un centro atrás, hay como unos pequeños desvíos en jugadores dentro del área, le termina quedando un jugador de Costa de Marfil que saca un remate y termina siendo bloqueado bien por uno de los defensores alemanes que se encontraba dentro del área. Y al poco tiempo llega ahora sí el gol que pone en ventaja a la selección africana, sorpresivamente un poco, porque pues Alemania era quien había tenido la mayor iniciativa, la mayor cercanía al área, de hecho las aproximaciones más claras hasta ese momento, pero nuevamente Diomandé por izquierda, le hace una pausa a Joshua Kimmich, le hace un cambio de ritmo repentino, le gana el fondo, vuelve y tira un centro atrás, creo que hay un desvío en dos jugadores alemanes, le termina quedando un jugador de Costa de Marfil que remata nuevamente sobre el piso, uno de los defensores alemanes bloquea y le termina quedando un rebote a un Franck Kessié, jugador creo que milita en la Liga de Arabia Saudita, que al final más que definir, creo que termina rebotando la pierna contra la pelota, porque producto de ese remate bloqueado, cuando la pelota se devuelve, Kessié prácticamente que solo mete la pierna, termina impactando con la pelota, y así de esta forma ya con Neuer vencido sobre el suelo,
pues termina poniendo el 1-0 a favor de su selección, que se ponía en ventaja y que de ahí hasta el final de ese primer tiempo iba a mantener la iniciativa, iba a mantener el ritmo, iba a mantener una Alemania que había perdido esa capacidad de atacar y de realmente superar esa línea de presión de Costa de Marfil, que ya por lo que restó del primer tiempo se paró en campo contrario, sostuvo la pelota, no llegó mucho, realmente solo le recuerdo una de su número 9, de Boni, que termina siendo una recuperación en campo contrario, una buena presión arriba, el delantero africano termina recibiendo la pelota, acercándose un poco al área, cerrándose un poquito, saca un remate a colocar, me parece que fue un buen intento, pero Neuer estaba bien posicionado y con la categoría del guardameta alemán, realmente casi que sin dificultad, lo hizo ver bastante fácil, la coge arriba e impide lo que había sido un buen intento, nuevamente a través del juego directo, de la recuperación, de la presión, de la intensidad de esta selección africana. Vamos a la segunda mitad y Costa de Marfil se mantiene. Una selección que sigue mostrando superioridad en los primeros minutos, una selección que sigue teniendo iniciativa ofensiva y que esta vez recostó fue su ataque sobre la derecha. Ya no era con Diomandé como lo hizo en el primer tiempo, sino que en esta segunda mitad lo hizo fue por costado izquierdo a través del jugador del Manchester United, Amad Diallo Traoré. Un jugador que a perfil cambiado logró ganar varias veces la raya de fondo al lateral Brown, que no pudo contrarrestarlo y que de esta manera terminó teniendo 2-3 claras que no capitalizó y que ya veremos en unos momentos terminaría costándole después de que Alemania volvió, engranó y volvió y como que se enchufó en el juego. Con estos ataques por la derecha, Costa de Marfil tiene 3. La primera es el desborde de Diallo, manda un centro atrás, no logra conectar el pase, termina en un despeje de un defensor alemán para el tiro de esquina. En el segundo vuelve y repite la fórmula por derecha, esta vez sí logra conectar el pase atrás, creo que es justamente Boni el que termina recibiendo la pelota sobre el primer palo, a pase de Diallo, remata de primera, la trata de colocar sobre el segundo palo arriba, pero la pelota se le termina yendo desviada, pues desafortunadamente en esa ocasión para la selección africana. Y ya la tercera, vuelve y la hace Diallo por la derecha, vuelve y manda un pase atrás, esta vez es nuevamente el autor del gol, Franck Kessié, mediocampista que llegó constantemente a zona ofensiva, remata y nuevamente el remate es bloqueado por uno de los defensores que lo apretó bien, que no le dio mucha comodidad al momento de disparar y pues que esto permitió que la diferencia se mantuviera solamente de un gol. Y así como pasó en la primera mitad, con una Alemania ofensiva, con una Alemania propositiva, con una Alemania encima de Costa de Marfil, que fue interrumpida por una pausa de hidratación para que Costa de Marfil de ahí hasta este momento del segundo tiempo se viera superior. Acá fue todo lo contrario. Costa de Marfil tiene todos sus ataques claros por derecha que no supo aprovechar y después de la pausa de hidratación y de algunos cambios que hace Nagelsmann, el entrenador de la selección alemana, saca a un Leroy Sané que estuvo lento, que estuvo como con una actitud de desidia, sin tanta intensidad, sin tanta determinación para ir al frente, ralentizando siempre la jugada cuando le llegaba a los pies, pues hace unos cambios, mete a un Dab que termina siendo quien convierte los 2 goles para la selección alemana, hace otro par de cambios que vuelven y meten a Alemania en partido, que volviendo de la pausa de hidratación le quita otra vez la pelota a la selección de Costa de Marfil, vuelve y se para en campo contrario, ya la selección de Costa de Marfil no presionaba tan arriba, no apretaba tanto, ahora sí empezó a resguardarse, a dar un poquito de pasos hacia atrás, a estar un poco más un día en campo propio y Alemania empezó con el correr de los minutos a animarse con la pelota, a tenerla primero, a bajarle el ritmo a la selección africana, a plantarse un poco mejor en campo contrario y ya con el correr, con el paso del tiempo, empezó ahora sí a acercarse. Volvió a generar ocasiones a la selección africana, volvió a aproximarse en área contraria y de esta forma logra generar varias ocasiones. La primera es casi que el gol del empate, es de las primeras ocasiones en las que realmente logra llegar al área, una jugada por la derecha, rompen las líneas, es la primera jugada en la que la selección de Costa de Marfil aflojó, no digo en la presión, sino en su intensidad o en su atención en ese bloque medio bajo, porque antes, mientras Alemania mantenía la pelota y empezaba a retomar ese ritmo, esa iniciativa, la verdad es que la selección africana no le permitió como ese juego rápido, ese juego profundo que sí le estaba de pronto facilitando en la primera mitad, sino que acá sí le empezó a cortar los ataques, no tenía la claridad para salir en contragolpe, pero al menos no le permitía progresar a la selección europea.
y en la primera que se den, Alemania le capitaliza. Una pelota de los centrales que recibe otro jugador alemán un poquito más adelantado. En esta jugada sí tiene tiempo, tiene espacio para trazar una diagonal hacia el medio, abre para costado derecho, nuevamente le dan tiempo a quien recibe de pensar, de evaluar opciones. El jugador manda un muy buen centro que termina atacando, no está sino que llega el jugador, el delantero Undab, que había entrado creo que por Leroy Sané justamente, y de primera con pierna izquierda abre el pie, le cambia la dirección a la pelota, aprovechando la potencia del centro, y termina de esta manera colocándola arriba y poniendo el 1-1 a favor de la selección alemana. Un 1-1 con el que Alemania no paró, con el que siguió insistiendo y con el que tuvo varias. La primera, una muy buena tajada del guardameta Fofana tras un remate del lateral izquierdo Brown cruzado, un remate recostado sobre el costado izquierdo del área, sacó un remate potente a ras de piso, bien colocado, esquineado con dirección de arco, y el guardameta se tiene que esforzar, se tiene que estirar y termina enviando la pelota con una buena resolución técnica también hacia un costado, porque el remate fue potente y no dejó un remate allá hacia el centro, no lo dejó en el área donde también habían más jugadores alemanes, sino que tuvo una buena gestión y lo termina enviando hacia su costado izquierdo para mantener hasta ese momento el empate de la selección Costa de Marfil. Luego vuelve y tiene vuelve y tiene el arquero africano otra tajada. Esta vez es una recuperación alta de Alemania en salida. Rematan nuevamente, esta vez desde media distancia, y el guardameta termina nuevamente bloqueando, atajando bien el remate y una intención más de la selección alemana, hasta que llega ahora sí el 2-1 a favor de la selección alemana. Un 2-1 que la verdad termina teniendo un tiempo siempre considerable entre estas ocasiones de arremetida de la selección alemana tras el empate a el gol realmente. Porque después del empate, después de que Alemania vuelve y se anima, la verdad es que Costa de Marfil como que vuelve y reacciona, ya se ve con Alemania muy encima, empieza a salir un poquitico, empieza otra vez a cortarla, a no permitirle progresar a Alemania, empieza a tenerla sin profundidad, sin contragolpes, sin ocasiones ofensivas, pero al menos ya se planta mucho mejor atrás, ya empieza a cerrarle más los espacios y también hace cambios que le refrescan y le permiten también disputarle la pelota a Alemania un poco más arriba, y también sin claridad, pero al menos pisarle un poco más el área contraria, empezarle por momentos a quitarle la pelota y a bajarle el ritmo al partido, e incluso empieza a tener varios contraataques, porque creo que tiene 2 o 3 que no termina concretando bien, pero hay uno específicamente más o menos sobre el minuto 80, 85, yo creo, ya estábamos sobre el final del partido, en el que recuperan en campo propio. Nicolás Pepe, el extremo derecho que entró por Amad Diallo, termina saliendo en velocidad. Jonathan Tah va al quiebre, rompe su línea, trata de recuperar alto, evitar la salida, pero el jugador lo engancha muy bien, gambetea muy bien, sale en velocidad con mucho espacio por delante. Dos jugadores de Costa de Marfil lo acompañan, uno creo que es Diomandé, el jugador del Mónaco, por la derecha totalmente solo ante una Alemania desprotegida por su postura ofensiva. El jugador número 19 de la selección de Costa de Marfil lo ve, le da un muy buen pase, porque le da un pase preciso en fuerza y en cuanto a ubicación, prácticamente que el jugador marfileño, su compañero, solo tenía que rematar de primera intención, ya fuera que la estrellara contra el palo, ya fuera que el arquero se la tapara, pero la precisión del pase fue perfecta y por su orientación del cuerpo también solo tenía que definir de primera. No se tiene confianza, trata de controlar, y en ese mal control que tiene, porque no logra tener un buen contacto con la pelota, le da tiempo de reacción al defensor alemán de quitarle la pelota, cerrar y evitar lo que habría sido claramente el 2-1 a favor de la selección marfileña. Y vaya uno a saber si con este gol tan sobre el final Alemania habría sido capaz de reponerse y de responderle, y pues evidentemente ante esa eventual victoria, Costa de Marfil habría volteado los papeles, habría dado la sorpresa y habría sido ella la que ya se habría clasificado en este momento a los 16avos, y dejaba a Alemania, como les dije en un principio del video, a la expectativa, a la espera de ese último partido, un poco ya más complejo, porque iba a necesitar un marcador ante un Ecuador que también va a jugársela toda en ese último partido. Sin embargo, no concretaron la jugada, y perdonar a una selección tan grande, si no pregúntenle a Senegal cómo le fue contra Francia en ese primer partido, es pecado mortal, y efectivamente Alemania se lo supo capitalizar y se lo supo hacer doler tantas ocasiones perdidas. Tanto las 3 de ese primer tiempo en el desborde por derecha, tanto estos últimos contraataques, específicamente este que fue clarísimo y que fue muy desaprovechado de una forma casi que grosera por parte de ese jugador marfileño. Y como el que no los hace los ve hacer, Alemania lo vacunó sobre el final,
amargándole la fiesta y amargándole lo que habría sido, ¿por qué no?, un buen resultado y un buen premio también de cierta forma ante la buena presentación, ante la rebeldía y ante el buen juego que tuvo la selección africana en este encuentro. Termina siendo nuevamente el jugador Undab, el que había entrado en la segunda mitad, quien termina convirtiendo ese segundo gol. Es una buena jugada de Alemania, que ya después también, como de esos avisos de Costa de Marfil de que a la espalda con jugadores más frescos y rápidos le podía hacer daño, ya no se regala tanto, ya no va tan a la ofensiva, y sobre el final, cuando ya no había logrado romper antes ese empate, como que empieza a tener más calma, empieza a tener un poquito más de tranquilidad al momento de sostener la pelota, no se la juega tanto para no dejar tantos espacios tampoco a la espalda, pero en esos últimos minutos, en una de esas posesiones en las que lateralizan, en las que tratan de con más paciencia encontrar esos espacios, lo terminan consiguiendo, mueven la pelota en su saga central, terminan abriendo un poquito hacia la izquierda, el jugador que recibe interioriza un poquito su posición, ve el espacio, mete un cuchillazo, mete un muy buen pase entre las líneas de Costa de Marfil, perdón, termina llegando la pelota dentro del área, el jugador Undab controla con su pierna derecha y termina sacando un buen remate de pierna izquierda, no muy colocado, pero con potencia, y encima del arquero casi nada pudo hacer el guardameta para evitar la anotación, y de esta manera pues Alemania hacía lo que la selección marfileña no logró hacer, que fue definir las que tuvo, que fue concretar con mayor efectividad, y bueno, de esta manera también logra demostrar la selección alemana que es una de las candidatas, porque se los había mencionado hace un par de videos, creo muy brevemente, que ese 7-1 contra Curazao no era la vara de Alemania, porque Curazao es una selección evidentemente muy inferior a la selección teutona, pero Alemania ya demostraba algo que, por ejemplo, España no había podido hacer con Cabo Verde, que era romper y ser evidentemente superior a un rival inferior. Es ganar los partidos contra el rival débil, saberle tirar la camiseta encima, saberle pasar por encima al rival. Y en estos partidos un poquito más complicados, ante una Costa de Marfil que, vuelvo y les digo, jugó un partidazo, lo pudo ganar, le plantó cara, lo aguantó, le hizo daño. Alemania también demostró que sabe sufrir y que sabe aprovechar cuando tiene las oportunidades, y que sabe ganarle también a estos rivales que le compliquen los partidos. Una selección alemana que no por nada tiene 4 mundiales, que la vi jugando muy bien en este partido por momentos. Creo que si logra ser más constante, va a seguir logrando resultados positivos y va a lograr avanzar a instancias que últimamente no consigue desde ese último campeonato del mundo ya hace 12 años en Brasil. Pero la verdad es que es una selección a no subestimar, a no dejar olvidada, porque creo que puede dejar cosas para recordar en este mundial. Creo que puede, ¿por qué no?, competir en instancias definitivas en esta Copa del Mundo, y bueno, veremos qué es lo que logra hacer. Creo que ese primer puesto del grupo va a ser indiscutible, logra algo positivo que no conseguía desde hace 2 mundiales, que era pasar de fase de grupos. No, mentiras, creo que en Qatar sí lo logra, pero Rusia había sido malísimo con esa eliminación ante Suecia, México y Corea. Pero la verdad es que sí, logró conseguir una victoria apretada, una victoria en la que no le sobró nada, en la que el rival le compitió bastante bien, pero en la que también, cuando tuvo sus momentos de superioridad, los supo aplicar, tuvo también su fortuna. El fútbol también se trata de eso un poco, hay que contar con suerte también, y cuando tuvo para dar el golpe, lo dio. Entonces veremos qué tanto logra Costa de Marfil hacer frente a Curazao. Muy seguramente creo yo que va a terminar pasando esta selección africana, buena selección africana, como segunda del grupo. A Ecuador no le tengo tanta fe tras ese empate frente a Curazao, lo veo muy complicado que le gane a Alemania, por más que la selección de Nagelsmann rote plantilla, la verdad no lo creo, pero bueno, ya es uno de los grupos que va trazando como su clasificación a la espera de lo que sea esta última y tercera jornada de la fase de grupos. Y bueno, la verdad que a Alemania no le voy a decir le tengo fe, porque no es una selección por la que aliente o de la que yo espere algo realmente, pero es una selección a la que hay que tener, con la que hay que tener cuidado, y a la que veremos qué tanto logra generar, qué tanto logra hacer de aquí en adelante, porque la verdad es que dejó una buena cara también en este partido. Partido interesante, partido bastante bueno, del que no había podido hablar el fin de semana, pero que para quienes lo vieron, los invito a que compartan conmigo la opinión, de que me digan si de pronto vieron un partido un poco diferente, qué les pareció también la selección, sobre todo de Costa de Marfil, y si ustedes piensan que Alemania con estos resultados realmente puede ser contendiente al título, o si no va a lograr avanzar más allá de estas primeras instancias de eliminación directa.
Los invito, recuerden, a que se sienten acá conmigo al sofá. No olviden también que ya vamos a subir ahorita también el video de la victoria de Argentina ayer, que también aseguró su pase a los 16avos. Síganos acá en YouTube, suscríbanse, activen las notificaciones, vayan y síganos también en Instagram, donde constantemente estoy haciendo algunos videos, sobre todo avisando del contenido que voy subiendo. Me ayudan también un montón si lo hacen. Y también, ¿por qué no? Si se animan, en Spotify también nos pueden encontrar para que compartan nuestro contenido y para que inviten cada vez a más personas a que vean acá el Mundial desde el sofá del mundo. Nos vemos a la próxima. Adiós.